Estado de esfuerzo. Si consideramos un punto en el interior de un medio continuo, no tiene sentido hablar del esfuerzo en dicho punto si no lo relacionamos con un plano ideal que pase por él. Es decir, que dentro de ese punto nosotros podemos tener una cantidad infinita de planos que pueden pasar por él y cada plano va a tener un valor de esfuerzo diferente. Y la pregunta es, ¿por qué el valor del esfuerzo para cada plano que pase por ese punto va a ser diferente? Para poder responder a esta pregunta, imaginemos que en ese punto pasan dos planos, el plano A y el plano B. Imaginemos que el plano A tiene un área de 20 y el plano B tiene un área de 10. Y si nosotros tenemos una fuerza exterior que tiene un valor de 1, al calcular el esfuerzo en ese plano vamos a tener la fuerza dividida entre el área del plano. Es decir, que para el plano A tendríamos 1 sobre 20 y para el plano B tendríamos 1 sobre 10. Entonces el plano que tiene el área más grande obviamente va a tener un esfuerzo menor por ser su área mayor. Así que es por esto que los valores de los esfuerzos van a ser diferentes dependiendo de cada plano que pase por este punto, ya que cada plano tiene sus propias características y cada uno tiene áreas diferentes. Hemos visto que los valores de esfuerzo pueden variar de un punto a otro. Además, en un punto P puede pasar n cantidad de vectores con n direcciones, es decir, que pasa una cantidad infinita de vectores de esfuerzo. Por lo tanto, en ese punto P no vamos a tener un solo valor de esfuerzo, sino que vamos a tener un estado de esfuerzo. Ese estado de esfuerzo está constituido por todos los esfuerzos que corresponden a los diferentes elementos de superficie que son trazados por P en todas las direcciones posibles. ¿Y qué significa esto? Esto quiere decir que de todos los infinitos vectores de esfuerzo que puede tener un punto en un medio continuo, si nosotros conocemos 3 de ellos que estén en planos mutuamente ortogonales, por ejemplo, si nosotros conocemos el esfuerzo que hay en el eje Y, conocemos el que está en el eje X, por último conocemos el que está en el eje Z, estos 3 vectores son mutuamente ortogonales, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados en los 3 planos que forman. Si nosotros conocemos estos 3 vectores, se demostrará que con el concepto de tensor esfuerzo podremos conocer todos los vectores que hay en ese estado de esfuerzo en cualquier dirección. Así que simplemente con estos 3 vectores nosotros ya podremos calcular cualquier vector en cualquier dirección de este punto P en el medio continuo. Para describir las acciones entre todas las partículas de un medio continuo, imaginemos un sistema de fuerzas aplicado a un medio continuo. Dividimos la fuerza F entre la magnitud del área cortada. Vamos a definir a n como un vector unitario a la superficie delta A. Es decir, que tenemos SM es igual a F sobre A. El valor del esfuerzo medio es igual a la fuerza entre el área. Y sobre esta superficie delta A va a estar actuando una pequeña parte de F. Es decir, que toda la magnitud de la fuerza no va a estar actuando sobre esta pequeña área, sino que sobre esta área delta A solamente va a estar actuando una proporción de la magnitud de F. Por lo tanto, el valor del esfuerzo medio sobre esta superficie delta A va a ser SM es igual a delta F sobre delta A, es decir, lo que acabamos de explicar, una proporción, una variación del valor de la fuerza es la que va a estar actuando sobre esta variación del área. Este vector esfuerzo S nosotros lo podemos dividir en dos, en un vector normal y en un vector tangente. Por lo tanto, vamos a definir a estos vectores como sigma y tau. Sigma va a ser el vector esfuerzo normal y tau va a ser el vector esfuerzo tangente. Estos vectores de esfuerzo sigma y tau están asociados a un punto P y, como expliqué al inicio, esto debe estar asociado a un plano que pasa por el punto P. Ya que en un punto P del medio continuo se puede establecer una cantidad infinita de planos de corte, se puede afirmar que en cada punto del medio continuo se puede establecer una cantidad infinita de vectores S. Estos vectores S están asociados a todos los planos que pasan por P. Entonces, imaginemos que tenemos el punto P y tenemos todos los vectores esfuerzo S infinitos que pasan por todos los planos infinitos que cortan a ese punto P. Nosotros podemos tener una envolvente que cubra a todos estos vectores esfuerzo y esa envolvente tiene que ser una función continua.
Consideremos que tenemos un plano que pasa por un punto P. Nosotros queremos saber el valor del esfuerzo en este plano. Para eso es necesario conocer el vector normal a ese plano con los ángulos alfa, beta y gamma. Vamos a diferenciar ahora los tres planos coordenados que tenemos. El plano de color rosa es el del eje XZ y el área de ese plano lo llamaremos área 2. El plano que está en el eje YZ lo ponemos de color naranja y ese va a tener un área que llamaremos área 1. Y finalmente el plano que está en el eje XY tendrá un área que llamaremos área 3. Ahora vamos a distinguir el plano del cual nosotros queremos conocer el esfuerzo. Este plano va a tener el área 4. Ahora vamos a analizar cada plano por separado. El plano del eje XZ, que es el de color rosa. Este plano va a tener un esfuerzo normal que llamaremos esfuerzo Y. Va a tener un esfuerzo cortante que va a ser tau YZ y tau YX. Ahora analicemos el plano del eje XZ. Este plano va a tener un esfuerzo normal que va a ser sigma X, va a tener un cortante que va a ser tau XY y otro cortante que va a ser tau XZ. Y finalmente, analizando el plano del eje XY, vamos a tener también un esfuerzo normal al plano, sigma Z, un esfuerzo cortante tau ZY y un esfuerzo cortante tau ZX. Y por último, analicemos el plano que pasa por el punto P. Este plano, que es precisamente del cual queremos conocer el valor del esfuerzo, tiene tres componentes, que es SX, SY y SZ. Considerando que el tetraedro se encuentra en equilibrio, vamos a tener que la suma de fuerzas en X, en Y y en Z va a ser igual a 0. Si comenzamos haciendo el análisis de fuerzas en X, tenemos en el plano de color naranja, en el eje de la X, a sigma X que va hacia atrás. Por lo tanto, va a ser menos sigma X que multiplica al área del plano de color naranja, que es el área 1. Después, en el plano de color rosa, en el eje de la X, tenemos a tau YX. Tau YX va hacia atrás, por lo tanto, va a tener un signo negativo y es menos tau YX que multiplica el área del plano, que es el área 2. Después, en el plano de color azul, en el eje de la X, tenemos menos tau ZX y este multiplica al área 3. Y finalmente, en el plano rosa tenemos la componente SX que multiplica al área 4. Y así podemos distinguir los elementos de esta ecuación a qué plano corresponden. Ahora, si recordamos de nuestro plano inicial, nosotros podemos relacionar cada área con el área 4, ya que recordemos que el área 4 es el área del plano que queremos conocer el valor del esfuerzo. Así que nosotros debemos conocer la dirección del vector normal a ese plano, que es el vector n. Por lo tanto, teniendo los ángulos de ese vector, que son alfa, beta y gamma, simplemente multiplicando el área por los cosenos de este ángulo, vamos a obtener el área de los planos adyacentes. Ya que cada área la relacionamos con el área 4, vamos a sustituir el área 1, el área 2 y el área 3 en la ecuación número 1. Así que vamos a tener todas las ecuaciones en términos del área 4. Factorizando a 4 nos va a quedar la siguiente ecuación. Como uno de los dos términos tiene que ser 0, vamos a tomar el término que está en paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Y lo que haremos a continuación será despejar la ecuación y de esta forma vamos a obtener la ecuación para el valor de la componente del esfuerzo en la dirección X. Vamos a hacer el mismo análisis, pero para la suma de fuerzas en Y. El procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a tomar todas las áreas, vamos a relacionarlas con el área 4, vamos a factorizar y vamos a tomar el término entre paréntesis que es igual a 0. Despejamos y obtenemos la ecuación para el valor del esfuerzo en la componente Y. Y haciendo el mismo análisis, pero en Z, se obtiene la siguiente ecuación para el valor del esfuerzo. Así que finalmente tenemos las tres ecuaciones para las componentes del esfuerzo. Esto podemos expresarlo en forma matricial de la siguiente forma: Sx, Sy y Sz va a ser igual a las componentes sigma x, sigma y y sigma z en la diagonal principal,
acompañada de los respectivos valores cortantes. Esto multiplicado por el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. Entonces tenemos que el valor del esfuerzo en el plano que pasa por el punto P es igual al tensor esfuerzo multiplicado por el vector normal a ese plano. De esta forma demostramos que conociendo simplemente tres valores de vector esfuerzo que pasen por planos ortogonales entre sí, podemos conocer cualquier valor de vector esfuerzo en cualquier plano que corte al punto P. Y con el concepto de tensor esfuerzo se puede comprender este concepto de estado de esfuerzo de una manera muy sencilla y que es aplicable a muchas ramas de la ingeniería. Esto es todo para el desarrollo de este tema. Muchas gracias por ver el video.